Don Ramón, ¿puede moverse un poco? Está estorbando el paso. Esas palabras de Verónica me cayeron como balde de agua fría ese martes 14 de marzo del 2023. Estaba parado en la puerta de mi propia cocina, viendo cómo los albañiles rompían las paredes para la reforma que ella había planeado sin preguntarme ni una sola vez qué me parecía. Me hablaba como si fuera un mueble viejo que estorba, uno de esos que quieres tirar pero te da flojera sacar a la calle. Me quedé callado, como venía haciendo desde hacía meses. Solo me hice a un lado y caminé hasta el patio trasero, ese mismo patio donde mi hijo Mauricio jugaba con su pelota cuando tenía 8 años, donde le enseñé a batear usando un palo de escoba, porque no teníamos dinero para un bat de verdad. Ahora ese patio estaba lleno de arena, cemento y varillas, todo supervisado por Verónica, como si ella hubiera pagado cada clavo de esta casa. El ingeniero Héctor Salinas había llegado temprano esa mañana, con sus planos enrollados bajo el brazo. Un hombre de unos 40 años, formal, con camisa blanca impecable y un portafolio negro que se veía caro. Verónica lo recibió en la sala como si fuera su casa, ofreciéndole café, hablándole de nuestros planes de modernización, de cómo por fin esta casa iba a verse como algo del siglo XXI. Yo estaba sentado en mi silla junto a la ventana, la misma donde me sentaba cada tarde a tomar mi café con pan dulce, pero ella ni siquiera volteó a verme cuando el ingeniero preguntó si los dueños estaban presentes. Sí, aquí estamos mi esposo y yo, respondió Verónica con esa sonrisa que había perfeccionado para las visitas. Mauricio solo asintió, mirando su celular como siempre hacía últimamente cuando yo estaba cerca. No dije nada. Los hombres de 72 años como yo hemos aprendido que a veces el silencio vale más que 1000 palabras. Me quedé ahí en mi silla, viendo cómo ella señalaba paredes, explicaba cambios, decidía sobre espacios que yo había construido con estas manos callosas, que ahora temblaban un poco por la edad y por la rabia contenida. Si esta historia te toca el corazón, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, suscríbete a este canal. Somos una comunidad de personas que valoramos el respeto y la dignidad. Dale ese botón rojo, activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. No estás solo y tu experiencia importa. Verónica llevaba 3 meses tratándome como si fuera un inquilino molesto. Desde que ella y Mauricio se mudaron aquí después de casarse hace 2 años, las cosas habían cambiado. Al principio fueron detalles pequeños. Reorganizaba mis cosas sin preguntar. Cambiaba los muebles del lugar cuando yo salía a caminar. Se quejaba del olor de mi café de olla diciendo que apestaba toda la casa. Yo dejaba pasar cada cosa, pensando que eran ajustes normales de convivencia. Pero los meses pasaron y los desplantes se volvieron más directos. Dejó de preguntarme si quería comer. Preparaba solo para ella y Mauricio. Cuando yo llegaba a la mesa me encontraba con que no había alcanzado, o que pensaban que ya había comido. Las reuniones familiares se planeaban sin avisarme. Me enteraba cuando veía la casa llena de gente que ni siquiera me saludaba, porque Verónica les había dicho que yo estaba descansando en mi cuarto. Mi hijo Mauricio, el mismo que había cargado en mis brazos desde el hospital cuando nació, el que lloró en mi hombro el día que su madre Patricia murió de neumonía hace 5 años. Ahora me veía de reojo cuando su esposa me hablaba mal. No me defendía. Solo bajaba la cabeza y seguía con lo suyo, como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. La reforma había empezado sin que yo supiera nada. Un sábado llegué de mi caminata matutina y encontré a Verónica con el ingeniero Salinas en la sala, midiendo, tomando notas, hablando de abrir espacios y modernizar la distribución. Cuando pregunté qué estaba pasando, ella me miró con esos ojos que ya conocía, esos que decían, ¿y tú qué opinas? Sin necesidad de palabras. Don Ramón, vamos a hacer unas mejoras en la casa. No se preocupe, todo va a quedar mejor, me dijo el ingeniero con amabilidad. Pero fue Verónica quien agregó. Sí, por fin vamos a arreglar este lugar que está cayéndose a pedazos. Cayéndose a pedazos. Así llamó a la casa que yo había levantado ladrillo por ladrillo trabajando como maestro carpintero durante 32 años. La casa donde nació mi hijo, donde Patricia y yo celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Pero yo no dije nada.
Me fui a mi cuarto, ese que antes era el principal y que ahora Verónica había convertido en el cuarto de don Ramón, mientras ella y Mauricio ocupaban la habitación grande que Patricia y yo habíamos compartido por 25 años. Me senté en la cama y miré las fotos que guardaba en mi buró. Patricia sonriendo en nuestro aniversario de bodas, Mauricio graduándose de la universidad, la foto de los tres en la playa de Veracruz. ¿En qué momento mi casa había dejado de ser mi casa? ¿En qué momento mi hijo había dejado de ser mi hijo para convertirse en el esposo de Verónica, dispuesto a permitir que ella me tratara como basura? Y mientras me hacía esas preguntas, mientras el ruido de los martillos llenaba cada rincón de lo que había sido mi hogar, algo dentro de mí empezaba a despertar, una calma extraña, una paciencia que no venía de la debilidad sino de saber que todo tiene su momento. Pronto iba a llegar ese momento. Los días siguientes fueron extraños. Cada mañana me despertaba con el ruido de martillos y taladros, con la voz de Verónica dando órdenes como si fuera la dueña absoluta de cada centímetro. Me levantaba, me preparaba mi café de olla en la única olla pequeña que me había dejado, y me sentaba en el patio a ver cómo destruían y reconstruían lo que yo conocía de memoria. Pero había algo que no me dejaba tranquilo. Algo en la forma como el ingeniero Salinas me miraba cuando Verónica hablaba. No era lástima exactamente, era más bien curiosidad. Como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no le cuadraba del todo. El miércoles de esa semana, lo vi llegar más temprano que de costumbre. Traía un folder amarillo bajo el brazo, de esos donde se guardan documentos importantes. Verónica todavía no se levantaba, y Mauricio ya había salido al trabajo. Me encontró en la cocina tomando mi café junto a la ventana que daba al patio. «Buenos días, don Ramón». Me saludó con una amabilidad que parecía genuina. «¿Cómo ha dormido con todo este ruido?» «Uno se acostumbra a todo en esta vida, ingeniero», le respondí sin dar más detalles. Se quedó parado ahí un momento, como si quisiera decir algo más pero no se animara. Finalmente solo asintió y se fue hacia donde estaban trabajando los albañiles. Pero me quedé pensando en esa mirada, en ese folder amarillo que apretaba contra su pecho como si guardara secretos. Verónica apareció una hora después, ya maquillada y perfumada como si fuera a una fiesta en lugar de supervisar una obra. Inmediatamente buscó al ingeniero, y los vi conversando en voz baja cerca de lo que antes era la sala. Ella gesticulaba mucho, señalando paredes, explicando cosas con esa urgencia que tenía para todo lo relacionado con su reforma. Pero noté algo raro. El ingeniero no anotaba nada. Solo escuchaba, con el folder amarillo todavía bajo el brazo sin abrirlo, y de vez en cuando volteaba a verme, no de manera obvia, pero yo lo notaba. En mis 72 años he aprendido a leer a las personas, y ese hombre tenía algo en la cabeza que no le dejaba concentrarse en lo que Verónica le decía. «Necesito que firme estos papeles hoy». Escuché que Verónica le exigía. «Ya llevamos 2 semanas de retraso y quiero que esto avance rápido, señora Verónica», respondió él con voz calmada. «Hay algunos detalles legales que necesito verificar antes de proceder con la siguiente fase. Son protocolos normales, nada de qué preocuparse». «¿Qué detalles?» «Todo está en orden. Mi esposo y yo somos los dueños, vivimos aquí, ¿qué más necesita?» El ingeniero volvió a mirarme, y esta vez nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en sus ojos que no supe interpretar. ¿Era duda? ¿Era sospecha? No lo sabía, pero sentí un cosquilleo en el estómago, como cuando sabes que algo está por cambiar. «Solo necesito verificar unos datos en el registro público», dijo finalmente. «Es rutina, créame. Mañana tendremos todo listo para continuar». Verónica resopló molesta, pero no insistió más. El ingeniero se despidió cortésmente y se fue, llevándose su folder amarillo sin haber firmado nada. Esa noche, mientras comía solo en mi cuarto porque otra vez no había alcanzado la cena, me quedé pensando en la expresión del ingeniero. ¿Qué había visto en esos papeles que llevaba? ¿Por qué necesitaba verificar datos? ¿Y por qué me miraba de esa manera? Mi mente empezó a darle vueltas al asunto, como cuando un motor hace ruido extraño y tratas de identificar de dónde viene la falla. Había algo que no cuadraba en toda esta situación. Verónica actuaba con demasiada seguridad, con demasiada autoridad. Mauricio se mantenía al margen, como si no quisiera involucrarse. Y el ingeniero,
El ingeniero parecía saber algo que los demás no sabían. Me levanté de la cama y fui hasta el closet donde guardaba mis cosas viejas. En el fondo, detrás de cajas con fotos y recuerdos, había una carpeta café que no abría desde hacía años. La saqué, le quité el polvo y me senté en la cama a mirar su contenido bajo la luz de la lámpara del buró. Patricia siempre me decía que guardara bien estos papeles, que algún día podrían ser importantes. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora, viendo cómo se desarrollaban las cosas, tal vez ella había tenido razón como siempre. Volví a guardar la carpeta en su lugar y me acosté. Afuera, el silencio de la noche apenas era interrumpido por algún carro que pasaba por la calle, pero en mi cabeza las preguntas no paraban. ¿Qué había descubierto el ingeniero? ¿Por qué necesitaba verificar datos? ¿Y qué iba a pasar cuando terminara de revisar lo que fuera que estaba revisando? No lo sabía todavía, pero algo dentro, de mí, esa vocecita que viene de los años y la experiencia, me decía que pronto todo iba a cambiar, y cuando ese momento llegara por fin iba a poder hablar, por fin iba a poder mostrar lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Por ahora, solo me quedaba esperar y observar, como había hecho durante meses. Pero la espera estaba por terminar. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierto hasta tarde, mirando el techo de mi cuarto, recordando todo lo que había significado esta casa para mí, para Patricia, para Mauricio cuando era niño. No eran solo paredes y techo, era toda una vida construida ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Compré este terreno en enero de 1987. Todavía me acuerdo del día exacto, 15 de enero, un jueves frío. Patricia estaba embarazada de 6 meses de Mauricio, y vivíamos en un cuartito rentado en la colonia San Rafael, que nos costaba la mitad de mi sueldo. Yo trabajaba como carpintero en un taller de muebles, ganando 2,847 pesos al mes. No era mucho, pero éramos felices. Cuando vi este terreno, supe que era nuestra oportunidad. Estaba en una zona que apenas se estaba desarrollando, sin pavimentar, sin servicios completos. Pero el precio era algo que podíamos alcanzar si nos apretábamos el cinturón. Patricia me dijo, «Ramón, si tú crees que podemos, yo te apoyo». Así era ella, siempre confiando en mí, siempre a mi lado. Pedí un préstamo en la cooperativa de trabajadores. Me dieron 47,000 pesos que tenía que pagar en 15 años. Cada mes, religiosamente, separaba 3,200 pesos de mi sueldo antes de tocar cualquier otra cosa. Había semanas donde comíamos solo frijoles con tortillas, porque el dinero no alcanzaba para más. Pero nunca, ni una sola vez, dejé de pagar esa mensualidad. Construí la casa con mis propias manos. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana en el taller, venía aquí con mis herramientas y levantaba paredes. Patricia me traía agua fresca de Jamaica en un termo rojo que todavía conservo, y se sentaba en una silla bajo la sombra de un árbol que ya no existe, tejiendo ropita para el bebé que venía en camino. Mauricio nació el 23 de marzo de 1987, en el Hospital General. Pesó 3,4 kilos y tenía el cabello negro como su mamá. Lo traje a esta casa cuando apenas tenía las paredes levantadas y un techo provisional de lámina. No teníamos piso firme todavía, solo tierra apisonada, pero era nuestro, era de nosotros. Recuerdo cada etapa de la construcción como si fuera ayer. El primer piso de cemento lo hice en julio de 1988, trabajando 3 domingos seguidos bajo el sol que quemaba. Las ventanas las instalé en diciembre de ese mismo año, con un frío que me calaba hasta los huesos. La instalación eléctrica me tomó 2 meses porque tuve que aprender viendo tutoriales en la biblioteca municipal. No teníamos dinero para contratar electricista. Patricia escogió el color de cada cuarto. La sala la pintamos de verde menta porque le recordaba a la casa de su abuela en Morelia. El cuarto de Mauricio lo pintamos de azul cielo con nubes blancas que yo mismo dibujé con una esponja. Nuestro cuarto, el principal, lo dejamos en blanco roto con una cenefa de flores que Patricia hizo con plantillas que recortó de una revista.
En 1995 ya teníamos todo terminado. Agua caliente, pisos de cerámica en toda la casa, puertas de madera maciza que fabriqué yo mismo en el taller. La cocina integral la hice de encino, cada centímetro medido y cortado con precisión, cada bisagra instalada con amor. Patricia lloraba de felicidad cada vez que cocinaba ahí. «Mira lo que construiste para nosotros, Ramón», me decía. «Mira lo que logramos juntos». Los domingos hacíamos carne asada en el patio. Mauricio invitaba a sus amigos de la primaria, y Patricia preparaba agua de horchata en una jarra de barro que compramos en el mercado. Yo asaba la carne en una parrilla que soldé con mis propias manos mientras los niños jugaban fútbol, usando las macetas como porterías. Eran tiempos sencillos, pero éramos felices, muy felices. Terminé de pagar la casa en febrero del 2002. 15 años exactos, 180 mensualidades, ni una sola atrasada. El día que hice el último pago, Patricia me abrazó en medio de la cocina y lloró sobre mi hombro. «Lo logramos, mi amor. Esta casa es completamente nuestra». Esa noche cenamos pollo rostizado que compré en el puesto de Don Memo, y brindamos con refresco porque no tomábamos alcohol. Mauricio tenía 15 años entonces. Lo senté en la sala y le dije: «Hijo, esta casa la construí para ti y para tu mamá. Aquí está tu futuro, tu herencia, lo que trabajé toda mi vida para darles». Él me abrazó y me dijo: «Gracias, papá. Algún día yo voy a cuidar de ti como tú cuidaste de nosotros». ¿Dónde quedó ese niño que me prometió cuidarme? ¿Dónde quedó ese hijo que me abrazó con lágrimas en los ojos el día que su madre murió, diciéndome: «Nunca te voy a dejar solo, papá»? Ahora me veía como si fuera un estorbo, como si toda esta historia no importara, como si los 32 años que trabajé para darle un hogar no significaran nada. Pero había algo que ni Mauricio ni Verónica sabían, algo que estaba guardado en documentos que ellos nunca habían visto, porque nunca se habían molestado en preguntar. Y ese algo estaba por salir a la luz, gracias a un ingeniero que sí sabía hacer bien su trabajo. El jueves por la mañana, Verónica estaba más alterada que de costumbre. El ingeniero Salinas había llamado diciendo que necesitaba una reunión con todos los residentes de la propiedad antes de continuar con la obra. Ella caminaba de un lado a otro de la sala, con el celular pegado a la oreja, hablando con alguien sobre burócratas incompetentes y trabas innecesarias. Yo estaba en mi esquina de siempre, tomando mi café que ya se había enfriado porque el microondas estaba desconectado por la obra. Verónica pasó junto a mí como si fuera invisible, ni siquiera un buenos días. Nada. Para ella yo era parte del mobiliario, algo que había venido con la casa y que no sabía cómo quitar. «Ramón, muévase de ahí», me ordenó sin mirarme a los ojos. «Van a traer el material para el piso nuevo y necesito ese espacio libre». Me levanté despacio, con las rodillas que me dolían más cada día, y me fui al patio. Desde ahí podía ver cómo ella revisaba muestras de cerámica, comparando colores, tomando decisiones sobre mi casa como si yo no existiera, como si mi opinión no valiera ni un peso. Mauricio llegó a comer ese día. Algo raro porque normalmente comía en la oficina. Lo vi estacionar su carro y entrar con esa prisa que tenía para todo últimamente. Verónica le sirvió el plato en 1900 la mesa del comedor, ese mismo comedor donde yo había celebrado cada cumpleaños de mi hijo desde que nació. Me quedé parado en la puerta de la cocina, esperando que me invitaran, que me preguntaran si quería comer, que al menos reconocieran mi presencia. Pero no pasó nada. Ellos dos comían y hablaban sobre la obra, sobre los gastos, sobre lo moderna que iba a quedar la casa, y yo ahí parado como estatua. «¿No vas a comer, papá?», preguntó Mauricio de repente como si recién se hubiera dado cuenta de que yo existía. Pensé que no había alcanzado. Respondí con voz tranquila. Verónica me miró con esa expresión que ya conocía. «Hay frijoles en la estufa. Puede servirse si quiere». Frijoles. Solo frijoles. Mientras ellos comían el guisado de res que olía delicioso, a mí me ofrecían frijoles como si fuera un favor que me hacían. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Me serví mi plato de frijoles, calenté unas tortillas,
y me fui a comer a mi cuarto. Mientras comía solo, escuchaba sus voces desde el comedor. Hablaban de un viaje que querían hacer a Cancún cuando terminara la remodelación. Nos lo merecemos, decía Verónica. Después de todo el estrés de la obra, necesitamos unas vacaciones. Mauricio estaba de acuerdo. Ni siquiera mencionaron si yo iría o no. Simplemente no existía en sus planes. En la tarde, cuando Mauricio ya se había ido de regreso al trabajo, me encontré con Verónica en el pasillo. Ella cargaba unas telas para las cortinas nuevas que había comprado sin preguntarme. Traía prisa, como siempre, pero yo necesitaba decir algo. «Verónica», la llamé con voz suave. «¿Podemos hablar un momento?» Ella se detuvo, pero no volteó a verme. «¿De qué, don Ramón? Estoy ocupada. De la casa, de las decisiones que están tomando. Yo también vivo aquí y me gustaría». «Don Ramón», me interrumpió, ahora sí volteando pero con una mirada que me heló la sangre. «Con todo respeto, Mauricio y yo estamos invirtiendo nuestro dinero en mejorar esta casa. Si usted quiere opinar, puede contribuir con los gastos. Si no, déjenos trabajar en paz». Me quedé sin palabras. ¿Contribuir con los gastos? ¿De mi propia casa? ¿La casa que yo pagué durante 15 años mientras ella ni siquiera había nacido? Pero me tragué la rabia, asentí con la cabeza y me di la vuelta. En ese momento sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Sentí que me habían robado. Me habían robado mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Esa noche llamó mi compadre Esteban, el único amigo que me quedaba de los viejos tiempos. Hacía meses que no nos veíamos porque Verónica siempre ponía excusas cuando él venía a visitarme. «Don Ramón, ¿por qué ya no viene a jugar dominó los sábados?», y me preguntó. «Lo extrañamos en el parque». No supe qué responder. Como le explicaba que me daba vergüenza salir de casa y dejar a Verónica sola, porque siempre me reclamaba después. Como le decía que me sentía prisionero en mi propia casa. «He estado ocupado, compadre», mentí. «Pero pronto nos vemos». Cuando colgué me senté en la cama y miré las paredes de mi cuarto. Paredes que yo había levantado, pintado, cuidado durante décadas. Y ahora sentía que no me pertenecían. Sentía que nada me pertenecía ya. Pero algo estaba por cambiar. El ingeniero Salinas había pedido esa reunión con todos los residentes. ¿Qué habría encontrado en sus papeles? ¿Por qué necesitaba hablar con todos? No lo sabía. Pero por primera vez en meses sentí una pequeña chispa de esperanza. Mañana vendría el ingeniero. Mañana se iban a aclarar algo. Y yo estaría ahí, callado como siempre, pero atento, muy atento a cada palabra que se dijera. El viernes llegó con un sol brillante que se colaba por la ventana de mi cuarto. Me levanté más temprano que de costumbre, con un nudo en el estómago que no me dejaba tranquilo. El ingeniero Salinas había confirmado que vendría a las 10 de la mañana para una reunión importante que no podía posponerse más. Verónica estaba nerviosa. La vi caminar de un lado a otro, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, cambiándose de ropa 3 veces como si fuera a una entrevista de trabajo. Mauricio había pedido permiso en la oficina para estar presente. Algo en el tono del ingeniero cuando llamó les había hecho entender que esto no era negociable. A las 10 en punto sonó el timbre. El ingeniero Salinas entró con su portafolio negro, pero esta vez traía también una carpeta gruesa color manila y lo que parecía ser documentos oficiales con sellos. Su expresión era seria, profesional, y cuando me vio sentado en mi silla junto a la ventana, me hizo un gesto de saludo que me pareció más respetuoso que otras veces. «Buenos días a todos», dijo con voz clara. «Gracias por reunirse. Lo que tengo que informarles es delicado y necesito que todos estén presentes». Verónica y Mauricio se sentaron en el sofá. Yo me quedé en mi silla, con las manos sobre las rodillas, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido de lo normal. El ingeniero abrió su portafolio y sacó varios documentos que colocó sobre la mesa de centro. «Antes de continuar con la obra», comenzó, «tengo la obligación legal de verificar la titularidad de la propiedad. Es un requisito para cualquier modificación estructural que requiera permisos ante el municipio». «Sí, lo sabemos», interrumpió Verónica con impaciencia. «Por eso le di copia de las escrituras hace 2 semanas». «Efectivamente, señora Verónica», respondió el ingeniero con calma. «Usted me proporcionó documentos.
Pero cuando fui al registro público de la propiedad a validarlos, encontré una situación que necesita aclararse. El ambiente se puso tenso. Verónica se enderezó en el sofá. Mauricio dejó de ver su celular y prestó atención. ¿Qué situación?, le preguntó Verónica con un tono que intentaba sonar seguro, pero que traicionaba su nerviosismo. El ingeniero Salinas sacó un documento oficial con el sello del registro público. Según los registros oficiales, esta propiedad ubicada en la calle Insurgentes número 847, Colonia Moderna, está escriturada a nombre del señor Ramón Telles Fuentes desde el 15 de enero de 1987. La última actualización del registro fue el 12 de febrero del 2002, cuando se liquidó completamente el crédito hipotecario. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse en el aire. Verónica se puso pálida. Mauricio me miró con una expresión que no pude descifrar. Yo me quedé quieto sin decir palabra, sintiendo cómo algo dentro de mí se enderezaba después de meses de estar doblado. «Eso no puede ser», dijo Verónica levantándose del sofá. «Esta casa está a nombre de mi esposo. Él heredó esta propiedad de su padre hace años. Señora Verónica». El ingeniero mantuvo su tono profesional. «No hay ningún registro de transferencia de propiedad en los últimos 21 años. El único propietario legal registrado es el señor Ramón Telles Fuentes, quien está presente en esta reunión». Todos voltearon a verme. Por primera vez en meses, yo era el centro de atención en mi propia casa. Sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta, no de tristeza sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Dignidad. «Papá», dijo Mauricio con voz temblorosa, «¿tú sabías esto?» «Siempre lo he sabido, hijo», respondí con voz tranquila. «Esta casa la compré yo en 1987. La pagué yo durante 15 años. La construí yo con mis propias manos. Nunca dejó de ser mía. Pero nosotros pensamos...» Mauricio no podía terminar la frase. «Pensaron que era de ustedes», completé yo. «Pensaron que porque vivían aquí y porque yo no decía nada, esta casa les pertenecía. Pensaron que yo era tan insignificante que ni siquiera valía la pena preguntarme». Verónica estaba roja de rabia. «¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste creer que podíamos remodelar? Porque nunca me preguntaron», respondí mirándola a los ojos por primera vez con firmeza. «Nunca me consultaron. Nunca me pidieron permiso. Solo asumieron. Y yo quería ver hasta dónde llegaba su falta de respeto». El ingeniero Salinas tosió incómodo. «Señores, entiendo que esto es una situación familiar delicada, pero desde el punto de vista legal, necesito la firma del señor Ramón Telles para continuar con cualquier trabajo en esta propiedad. Él es el único autorizado legalmente para aprobar modificaciones estructurales». Mauricio se levantó del sofá y se acercó a mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, yo no sabía. Pensé que cuando mamá murió, la casa había quedado a mi nombre automáticamente. Verónica me dijo que...» «Verónica te dijo muchas cosas, hijo», lo interrumpí. «Y tú le creíste todo sin verificar. Sin preguntarme, sin recordar que tu padre todavía estaba vivo, y que esta casa la construí para ustedes, no para que me echaran de ella». «Nadie te está echando», protestó Verónica. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes, ¿no? La miré directamente. «Entonces, ¿por qué me sacaron de mi cuarto principal? ¿Por qué como solo en mi habitación? ¿Por qué me tratan como si fuera un estorbo que hay que tolerar? ¿Por qué toman todas las decisiones sobre mi casa sin preguntarme ni una sola vez qué opino?» Verónica no respondió. Por primera vez desde que la conocía no tenía palabras. El ingeniero Salinas guardó sus documentos. «Señor Ramón, necesito que me indique si autoriza la continuación de los trabajos o si prefiere suspenderlos. La decisión es completamente suya». Todos me miraban. Mauricio con lágrimas, Verónica con rabia contenida, el ingeniero con respeto profesional, y yo sentado en mi silla junto a la ventana, sentí por primera vez en meses que volvía a ser dueño de mi vida. «Voy a pensarlo», dije finalmente. «Les daré mi respuesta en unos días». Después de que el ingeniero Salinas se fue, la casa quedó sumida en un silencio incómodo. Verónica se encerró en la habitación principal, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Mauricio se quedó parado en medio de la sala, con las manos en la cabeza como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Yo me levanté de mi silla despacio
y caminé hacia la cocina. Necesitaba un vaso de agua, pero más que nada necesitaba un momento para asimilar todo. Después de meses de humillaciones de ser invisible en mi propia casa, finalmente había salido la verdad. Y dolía. Dolía porque confirmaba lo que yo ya sabía. Mi hijo y su esposa habían asumido que yo no valía nada, que mi palabra no contaba, que mi vida entera dedicada a esta casa no significaba nada para ellos. Papá, espera. Escuché la voz de Mauricio detrás de mí. Necesito hablar contigo. Me di la vuelta y lo vi ahí parado, con 36 años encima, pero con la misma cara de niño asustado que ponía cuando rompía algo de pequeño, solo que ahora lo que había roto era mucho más que un florero o un vidrio. Había roto la confianza, el respeto, la relación que habíamos construido durante toda su vida. Dime, hijo, respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho que me costaba respirar. Yo de verdad pensé que la casa era mía. Empezó a decir con voz quebrada. Cuando mamá murió, tú me dijiste que todo lo que tenías era para mí. Pensé que eso incluía la casa. Todo lo que tengo es para ti, Mauricio, le dije mirándolo a los ojos. Pero eso no significa que puedas disponer de ello como si yo ya estuviera muerto. Eso no significa que puedas tratarme como basura en mi propia casa. Yo nunca quise tratarte mal, papá. Es solo que Verónica no hizo nada que tú no permitieras, lo interrumpí. Cada vez que ella me faltaba al respeto y tú te quedabas callado, me estabas faltando al respeto tú también. Cada vez que comían sin invitarme, cada vez que tomaban decisiones sin consultarme, cada vez que me hacían sentir que estorbaba, tú estabas ahí, presente, y nunca dijiste nada. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, papá. De verdad lo siento. No sé en qué momento las cosas se pusieron así. Yo sí sé, le dije con una tristeza que me pesaba en el alma. Se pusieron así cuando empezaste a avergonzarte de mí. Cuando Verónica te hizo creer que un carpintero jubilado no era suficiente para la imagen que ella quería proyectar. Cuando decidiste que complacer a tu esposa era más importante que respetar a tu padre. No es cierto, papá. Yo nunca me he avergonzado de ti, ¿no? Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué cuando vienen las amistades de Verónica me pides que me quede en mi cuarto? ¿Por qué cuando hablan de sus vidas nunca mencionas que tu padre construyó esta casa con sus propias manos? ¿Por qué nunca les cuentas que trabajé 32 años como carpintero para darte una educación universitaria? Mauricio bajó la cabeza. No tenía respuesta porque sabía que era verdad. Durante los últimos 2 años, desde que se casó con Verónica, había permitido que ella borrara mi existencia poco a poco, como si yo fuera una mancha que había que esconder. ¿Sabes qué es lo que más me duele, hijo? Continué sintiendo cómo la voz se me quebraba. No es que me hayan faltado al respeto, no es que hayan asumido que la casa era de ustedes. Lo que más me duele es que nunca preguntaste, en 2 años de vivir aquí, de planear esta remodelación, de tomar todas estas decisiones. Nunca te detuviste un momento a preguntarme, papá, ¿qué opinas? Papá, ¿estás de acuerdo? Papá, ¿esta también es tu casa? Perdóname, sollozó Mauricio. Por favor, perdóname. No sé cómo arreglar esto. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. Sentí cómo temblaba. Igual que temblaba cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Pero ahora el miedo era diferente. Era el miedo de haber perdido algo que tal vez nunca podría recuperar. Hijo, el perdón es fácil, le dije con voz suave. Yo te perdoné hace mucho tiempo porque eres mi sangre y te amo. Pero el respeto es otra cosa. El respeto se gana con acciones, no con palabras. Y el respeto que perdieron estos meses no se recupera con un lo siento. ¿Qué quieres que haga? Me preguntó limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero que pienses, respondí. Quiero que reflexiones sobre cómo llegamos aquí. Quiero que decidas qué tipo de hombre quieres ser. El que respeta a quien le dio la vida, o el que permite que su esposa pisotee a su padre. En ese momento salió Verónica de la habitación. Tenía los ojos rojos, pero su expresión era dura, desafiante. Muy bien, don Ramón, dijo con un tono que intentaba ser firme. Ya entendimos. La casa es suya. ¿Y ahora qué? ¿Nos va a correr? ¿Va a vengarse? La miré y sentí algo que no había sentido antes, lástima. Lástima por alguien tan joven que no entendía que la vida no se trata de ganar o perder,
sino de respeto y dignidad. No voy a vengarme de nadie, Verónica, le dije con calma, pero sí voy a tomar decisiones sobre mi casa. Y esas decisiones las voy a pensar muy bien en los próximos días. ¿Y la remodelación?, preguntó con ansiedad. La remodelación se detiene hasta que yo decida qué quiero hacer, respondí con firmeza. Esta es mi casa. Aquí se hace lo que yo diga, y si no les gusta, pues ya saben dónde está la puerta. Vi cómo su cara se ponía roja de rabia, pero esta vez no dijo nada. Por primera vez desde que la conocía, Verónica no tenía poder sobre mí, y ella lo sabía. Esa noche comí en la mesa del comedor, no en mi cuarto, no escondido como un criminal, sino en mi mesa. Calenté la comida que encontré en el refrigerador. Me serví un plato decente y comí despacio, saboreando cada bocado no por el sabor sino por lo que significaba. Estaba recuperando mi lugar. Mauricio y Verónica comieron en su habitación. Los escuché discutir en voz baja, pero no pude distinguir las palabras. Y tampoco me importaba. Por primera vez en meses, me importaba más lo que yo pensaba que lo que ellos dijeran. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba en silencio, sin el ruido de martillos y taladros que se había vuelto tan familiar. Los trabajadores no volvieron porque el ingeniero Salinas había suspendido todo hasta tener mi autorización por escrito. Las paredes a medio terminar, los materiales apilados en el patio, todo quedó congelado en el tiempo como testigo mudo de lo que había pasado. Verónica apenas me dirigía la palabra. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, desviaba la mirada y seguía su camino. Ya no me daba órdenes, ya no me trataba como estorbo, simplemente me ignoraba. Pero era una ignorancia diferente. Ya no era desprecio, era incomodidad. Era la incomodidad de alguien que se dio cuenta de que había jugado mal sus cartas. Mauricio intentaba acercarse a mí cada tanto. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo, si quería que comprara algo del súper. Pequeños gestos que 2 meses atrás hubieran sido normales, pero que ahora me sonaban a culpa. No a cambio genuino, sino a culpa. El martes por la tarde me senté en el patio a tomar mi café. El sol de abril pegaba fuerte y el calor me recordaba a aquellos domingos cuando construía esta casa. Cuando cada ladrillo que ponía era una promesa de futuro para mi familia. Mauricio salió y se sentó a mi lado en silencio. Se quedó ahí varios minutos sin decir nada, solo mirando las paredes a medio pintar. «Papá», dijo finalmente, «he estado pensando mucho en todo esto». No respondí, solo tomé un sorbo de mi café y esperé a que continuara. «Tienes razón en todo lo que dijiste», siguió con voz baja. «Dejé que las cosas se salieran de control. Dejé que Verónica tomara decisiones que no le correspondían. Y peor que eso, dejé que te faltara al respeto sin hacer nada». «¿Y por qué lo permitiste?», le pregunté mirándolo a los ojos. «Esa es la pregunta que no me deja dormir, hijo». «¿Por qué?». Mauricio se quedó callado un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque quería que ella fuera feliz», dijo finalmente. «Porque pensé que siendo el esposo perfecto, complaciéndola en todo, podría tener un matrimonio perfecto. Y en el proceso olvidé que antes de ser esposo, soy hijo. Un matrimonio no se construye pisoteando a otros», le dije con tristeza. «Un matrimonio se construye con respeto, y ese respeto empieza por respetar a quien te dio la vida». «Lo sé, papá, ahora lo sé». Nos quedamos en silencio otro rato, un silencio que no era incómodo, sino reflexivo, como cuando 2 personas están procesando algo muy profundo y necesitan tiempo para asimilarlo. «¿Qué vas a hacer con la casa?», me preguntó con voz temblorosa. «¿Nos vas a pedir que nos vayamos?». Esa pregunta me había estado rondando la cabeza durante días. Tenía todo el derecho de pedirles que se fueran, de recuperar mi casa completamente, de vivir mis últimos años en paz sin tener que aguantar desprecios. Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, por el que había trabajado toda mi vida. «No lo sé todavía», respondí con honestidad. «Estoy pensando que es lo mejor para todos. Pero lo que sí te digo, hijo, es que las cosas no pueden seguir como estaban. Si se quedan, va a ser bajo mis reglas. Esta es mi casa y aquí se me respeta». «Es justo», dijo Mauricio asintiendo. «Es más que justo». Esa noche llamé al ingeniero Salinas. Le pedí que viniera al día siguiente porque tenía mi decisión. Necesitaba hablar con claridad, establecer límites,
Poner las cosas en su lugar de una vez por todas. El miércoles a las 3 de la tarde, el ingeniero llegó con sus documentos. Esta vez pedí que la reunión fuera solo entre él y yo. Mauricio y Verónica esperaron en la sala mientras nosotros nos sentábamos en la cocina. Señor Ramón, empezó el ingeniero. Necesito saber si autoriza la continuación de los trabajos. Antes de responder eso, le dije, necesito hacerle una pregunta. Cuando usted vio los documentos, ¿por qué se tomó la molestia de verificarlos? Podría haber seguido adelante sin revisar nada. El ingeniero sonrió con tristeza, porque vi cómo lo trataban, don Ramón. Vi cómo lo ignoraban, cómo tomaban decisiones sin consultarlo, y me recordó a mi propio padre. Él también fue carpintero. También construyó su casa con sus manos y también terminó siendo tratado como si no importara. Cuando él murió, me quedé con el remordimiento de no haberlo defendido más. No quería ser cómplice de que le pasara lo mismo a usted. Sus palabras me llegaron hondo. A veces uno piensa que está solo, que nadie ve ni entiende lo que está pasando, pero este hombre, este ingeniero que apenas me conocía, había visto mi dolor y había decidido hacer algo al respecto. Gracias, le dije con voz quebrada. Gracias por su honestidad y por su respeto. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió. Ahora dígame, ¿qué ha decidido sobre la obra? Respiré hondo. La decisión que estaba por tomar iba a cambiar muchas cosas, pero era necesaria. Era hora de que todos entendieran que el respeto no se negocia, ni siquiera con la familia. La obra continúa, dije finalmente, pero con cambios. Quiero que me presente un nuevo diseño donde mi opinión sea tomada en cuenta. Quiero escoger los materiales, los colores, la distribución. Esta es mi casa y quiero que refleje lo que yo soy, no lo que otros quieren que sea. Me parece perfecto, dijo el ingeniero tomando notas. ¿Y en cuanto a los pagos? Los pagos los voy a hacer yo, respondí con firmeza. Tengo ahorros de toda mi vida trabajando, no mucho, pero suficiente para hacer las mejoras que yo decida hacer. No quiero deber nada a nadie, y no quiero que nadie pueda decir después que ellos pagaron por esto. El ingeniero asintió con respeto. Entendido, señor Ramón. Prepararé todo según sus indicaciones. Cuando salimos de la cocina, Mauricio y Verónica nos esperaban con caras de ansiedad. El ingeniero se despidió cordialmente y se fue, dejándonos solos para la conversación que teníamos pendiente. ¿Y bien?, preguntó Verónica sin poder ocultar su nerviosismo. La obra continúa, dije mirándolos a ambos. Pero ahora la dirijo yo. Yo decido qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace. Si no están de acuerdo, pueden buscar otro lugar donde vivir. Vi cómo Verónica apretaba los puños, pero Mauricio le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Ella entendió el mensaje y se quedó callada. Hay algo más, continué. A partir de hoy las cosas cambian en esta casa. Comeré en la mesa del comedor, no en mi cuarto. Seré consultado para todas las decisiones que afecten esta propiedad, y se me tratará con el respeto que merezco, o se buscan otro lugar donde vivir. ¿Quedó claro? Sí, papá, respondió Mauricio. Verónica no dijo nada, pero asintió levemente con la cabeza. Era un comienzo. No era el final feliz de los cuentos, pero era un comienzo. El jueves por la mañana desperté con una claridad que no había sentido en meses. Sabía que había llegado el momento de mostrar algo que había guardado en secreto. No por maldad, sino porque nunca imaginé que llegaría el día en que lo necesitaría. Me levanté, me vestí con calma, y fui directo al closet de mi cuarto donde guardaba la caja de seguridad personal que Patricia me había regalado en nuestro 20º aniversario. Saqué la carpeta café que había revisado días atrás. Dentro estaban todos los documentos importantes. Las escrituras originales de la casa a mi nombre, los comprobantes de pago del crédito hipotecario y algo más. Algo que ni Mauricio ni Verónica sabían que existía. Llamé al ingeniero Salinas y le pedí que viniera esa tarde con un abogado de confianza. También llamé a Mauricio al trabajo y le dije que necesitaba que él y Verónica estuvieran presentes a las 5 de la tarde. No era una petición, era una orden, y por el tono de mi voz, él entendió que no había espacio para negociaciones. A las 5 en punto estábamos todos reunidos en la sala. El ingeniero Salinas había llegado acompañado del licenciado Fernando Ortiz, un abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Mauricio y Verónica se sentaron en el sofá,
claramente nerviosos. Yo me quedé de pie con la carpeta café en mis manos. Los reuní a todos porque hay algo que necesito aclarar de una vez por todas. Comencé con voz firme. Durante estos meses ustedes han asumido muchas cosas sobre esta casa, sobre mi situación, sobre lo que me corresponde o no. Hoy voy a poner los puntos sobre las íes. Abrí la carpeta y saqué las escrituras. Esta casa fue comprada por mí el 15 de enero de 1987. Está escriturada únicamente a mi nombre, Ramón Telles Fuentes. Pagué el último abono del crédito hipotecario el 12 de febrero del 2002. Hace 21 años. Desde esa fecha esta propiedad es completamente mía, libre de gravámenes o deudas. Mauricio asintió. Eso ya lo sabía desde la reunión con el ingeniero, pero Verónica tenía una expresión que no podía descifrar. Era mezcla de rabia contenida y preocupación. Cuando tu madre Patricia murió hace 5 años, continué mirando a Mauricio, tú asumiste que heredarías esta casa automáticamente. Y yo nunca te corregí porque pensé que era obvio que mientras yo viviera, la casa seguía siendo mía. Sí, papá, ya entendimos eso, dijo Mauricio con voz baja. Pero hay algo más que no saben, dije sacando otro documento de la carpeta. Hace 3 años, en julio del 2020, después de que ustedes se casaran y se mudaran aquí, yo hice algo. Fui con un notario y modifiqué mi testamento. El silencio en la sala era absoluto. Verónica se enderezó en el sofá. Mauricio me miraba con ojos muy abiertos. En el testamento anterior que hice cuando Patricia estaba viva, dejaba todo a mi esposa y después a mi hijo. Era lo normal, lo esperado. Pero después de ver cómo se desarrollaban las cosas en esta casa, decidí hacer cambios. Le pasé el documento al licenciado Ortiz, quien lo revisó y asintió confirmando su validez. Este es el testamento vigente, continué. En él establezco que esta casa, mi única propiedad de valor, será heredada por mi hijo Mauricio Telles González, pero con condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, le preguntó Mauricio con voz temblorosa. Primera condición. La casa no puede ser vendida ni traspasada durante los primeros 10 años después de mi muerte. Segunda condición. Si en algún momento mientras yo viva, considero que no se me está tratando con el respeto y la dignidad que merezco, tengo el derecho de modificar este testamento y donar la propiedad a una institución de beneficencia. Verónica se puso pálida. Mauricio cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe en el estómago. Papá, empezó a decir Mauricio, pero levanté la mano para detenerlo. No he terminado, dije con firmeza. Tercera condición, y esta es la más importante. Establezco que si al momento de mi muerte, mi nuera Verónica Sánchez de Telles ha mostrado falta de respeto continua hacia mi persona, ella queda excluida de cualquier beneficio derivado de esta propiedad. La casa sería únicamente de Mauricio, sin derechos de copropiedad para su cónyuge. El impacto de mis palabras cayó como bomba en medio de la sala. Verónica se levantó del sofá con la cara roja de rabia. Eso es injusto. Yo soy su esposa. Tengo derechos. Tienes los derechos que la ley te da. Intervino el licenciado Ortiz con voz profesional. Y la ley mexicana permite que un propietario establezca las condiciones que considere apropiadas para la herencia de sus bienes. Este testamento es completamente legal y válido. ¿Pero por qué?, preguntó Verónica con voz quebrada. ¿Por qué haría algo así? Porque necesitaba protegerme, respondí mirándola directamente. Porque vi cómo me tratabas, cómo asumías que esta casa era tuya, cómo planeabas mi vida sin consultarme. Y entendí que si no tomaba precauciones, terminaría mis días siendo un estorbo en mi propia casa, esperando el momento de mi muerte para que ustedes pudieran hacer lo que quisieran. No es cierto, protestó ella, pero su voz ya no tenía convicción. Sí es cierto, Verónica, dije con tristeza, y lo sabes. Durante meses me trataste como basura, me hiciste sentir que sobraba, que estorbaba, que lo mejor que podía hacer era morirme y dejarles el camino libre. Mauricio tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, por favor. Yo nunca quise que te sintieras así. Te juro que nunca quise eso. Pero lo permitiste, le dije con dolor en la voz. Cada vez que ella me faltaba al respeto y tú te quedabas callado, me estabas diciendo que su comodidad era más importante que mi dignidad. Me senté en mi silla.
sintiéndome de repente muy cansado. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había mostrado todas las cartas que tenía en la mano. Ahora dependía de ellos decidir qué tipo de personas querían ser. Este testamento sigue vigente, dije mirándolos a ambos, pero todavía estoy vivo. Todavía tengo tiempo de ver si las cosas cambian de verdad o si solo están actuando por miedo a perder la herencia. Los próximos meses me dirán qué decisión tomar. El licenciado Ortiz guardó los documentos en su portafolio. Señor Ramón, si necesita cualquier cosa o quiere hacer alguna modificación a sus disposiciones, estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado, respondí estrechando su mano. Cuando el abogado y el ingeniero se fueron, nos quedamos los tres solos en la sala. Verónica estaba sentada con la cabeza entre las manos. Mauricio me miraba como si no me reconociera. No hice esto para lastimarlos, dije finalmente. Lo hice para protegerme, para asegurarme de que mis últimos años de vida sean vividos con dignidad, no como un estorbo que hay que tolerar hasta que se muera. Lo entiendo, papá, dijo Mauricio con voz quebrada. Y tienes razón en todo. Absolutamente en todo. Verónica levantó la cabeza y me miró. Por primera vez desde que la conocía, vi algo diferente en sus ojos. No era respeto todavía, pero al menos ya no era desprecio. Era miedo, sí, pero también era el inicio de algo que se parecía a la comprensión. Don Ramón, dijo con voz baja. Yo no me había dado cuenta de cómo lo estaba tratando. O tal vez sí me daba cuenta, pero no me importaba. Y eso estuvo mal. Muy mal. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Y a veces eso es todo lo que uno puede pedir. Los días que siguieron a esa reunión fueron diferentes. No mágicamente perfectos, pero diferentes. Verónica ya no me daba órdenes. De hecho, apenas me hablaba, pero cuando lo hacía, usaba un tono que intentaba ser respetuoso. No era natural todavía. Se notaba el esfuerzo, pero al menos había esfuerzo. Mauricio, por su parte, parecía un hombre nuevo. O más bien, parecía estar intentando recuperar al hombre que había sido antes de casarse. Empezó a llegar más temprano del trabajo para pasar tiempo conmigo. Me preguntaba sobre mis días, sobre cómo me sentía, sobre qué opinaba de las cosas. Conversaciones simples que antes eran normales y que habíamos perdido en algún momento del camino. El lunes de la siguiente semana, el ingeniero Salinas regresó con nuevos planos. Esta vez me los mostró a mí primero, explicándome cada detalle, preguntándome qué me gustaba y qué no. Verónica estaba presente pero callada, observando desde el sofá cómo ahora yo era quien tomaba las decisiones. Don Ramón, pensé en mantener la estructura básica de la casa, explicó el ingeniero señalando los planos, pero modernizando los acabados. ¿Qué le parece si dejamos la distribución que usted construyó originalmente y solo mejoramos baños y cocina? Me gustó su propuesta. No quería borrar lo que había construido con mis manos. Solo quería mejorarlo, hacerlo más cómodo para mis años. Me parece bien, respondí, pero quiero que el cuarto principal vuelva a ser mío. Es donde dormí con Patricia durante 25 años, y es donde quiero pasar mis últimos años. Hubo un silencio incómodo. Mauricio y Verónica se miraron entre ellos. Finalmente fue Mauricio quien habló. Claro, papá, por supuesto que sí. Nosotros nos mudamos al otro cuarto. ¿Es lo correcto? Verónica apretó los labios pero asintió sin decir nada. Vi en sus ojos que no le gustaba. Pero al menos tuvo la decencia de no protestar. Durante esa semana, ellos empezaron a mover sus cosas. Yo observaba desde mi silla, viendo cómo sacaban su ropa, sus muebles, todos los cambios que habían hecho en mi habitación. Cuando terminaron entré al cuarto vacío y me quedé parado en medio, sintiendo las memorias que esas paredes guardaban. Ahí había nacido Mauricio una madrugada de marzo, cuando no nos dio tiempo de llegar al hospital. Ahí había abrazado a Patricia incontables noches, escuchando sus sueños y sus miedos. Ahí habíamos envejecido juntos, celebrando cada aniversario con un pastel pequeño que ella compraba en la panadería de la esquina. Y ahí había llorado solo durante meses después de que ella murió, aferrándome a su almohada que todavía guardaba su olor. Papá, ¿estás bien? A la voz de Mauricio me sacó de mis pensamientos. Sí, hijo, respondí limpiándome una lágrima que había escapado sin permiso. Solo estaba recordando. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo acercándose. De cómo te defendiste, de cómo pusiste límites. Ella siempre fue fuerte y tú también lo eres.
Sus palabras me llegaron hondo. Patricia había sido mi fortaleza durante tantos años. Después de su muerte me sentí perdido, débil, vulnerable, y tal vez por eso había permitido que me trataran mal, porque sin ella no sabía cómo defenderme. Pero estos últimos días me habían enseñado algo. La fortaleza que ella me dio nunca se fue. Solo estaba dormida esperando el momento de despertar. La remodelación comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. Yo supervisaba cada detalle, escogía cada material, aprobaba cada cambio. Los trabajadores me trataban con respeto, me preguntaban mi opinión, seguían mis instrucciones, y Verónica observaba en silencio, viendo cómo la casa que ella quería controlar se transformaba según mi visión. Una tarde, mientras tomaba café en el patio viendo a los trabajadores instalar los nuevos azulejos de la cocina, Verónica se acercó y se sentó a mi lado. No dijo nada por varios minutos, solo se quedó ahí mirando la obra. Don Ramón, dijo finalmente con voz baja, necesito decirle algo. Dime, respondí sin mirarla, manteniendo mi atención en el café. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en cómo lo traté, en las cosas que dije, en cómo asumí que esta casa era mía. Hizo una pausa larga antes de continuar. Mi mamá me crió sola. Nunca conocí a mi papá, y crecí viendo cómo ella trabajaba día y noche para darnos lo básico. Cuando conocí a Mauricio, cuando vi esta casa, pensé que finalmente había llegado a un lugar donde podría construir la estabilidad que nunca tuve. La escuché sin interrumpir. No era una justificación de su comportamiento, pero al menos era una explicación. Pero me equivoqué en la forma, continuó. Me equivoqué al pensar que podía tomar lo que no era mío, al tratarlo como si usted no importara. Y lo siento, de verdad lo siento. Me volteé a mirarla por primera vez, vi lágrimas en sus ojos, y por primera vez parecían genuinas. Verónica, yo entiendo que vengas de una historia difícil, pero eso no te da derecho a pisotear a otros para conseguir lo que quieres. Lo sé, dijo limpiándose las lágrimas, y estoy tratando de cambiar. No por el testamento, no por miedo a perder la herencia, sino porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que no quiero ser. El cambio real toma tiempo. Le dije con calma, no se da de la noche a la mañana, pero si es genuino, yo lo voy a notar. Y tal vez con el tiempo podamos construir una relación basada en respeto mutuo. Ella asintió y se levantó. Antes de irse se volteó y me dijo, gracias por no rendirse con nosotros. Hubiera sido más fácil echarnos, pero nos está dando una oportunidad, y eso dice mucho de quién es usted. Cuando se fue me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón en algo. Hubiera sido más fácil echarlos, recuperar mi casa completamente, vivir mis últimos años en soledad pero en paz. Pero Mauricio era mi hijo, la única familia que me quedaba, el producto de todos los sacrificios que Patricia y yo habíamos hecho, y a pesar del dolor, a pesar de las humillaciones, no podía rendirme con él. No todavía. Esa noche cenamos los tres juntos en la mesa del comedor. No fue una cena festiva ni llena de risas, pero fue respetuosa. Verónica había cocinado y me sirvió mi plato preguntándome si quería más tortillas. Mauricio me contó sobre su día en el trabajo y me preguntó mi opinión sobre un problema que tenía con un cliente. Conversaciones normales, cotidianas, pero que para nosotros significaban el mundo porque representaban el inicio de algo nuevo. Después de cenar, mientras lavaba mi plato en el fregadero nuevo que acababan de instalar, Mauricio se acercó y puso su mano en mi hombro. Papá, sé que el camino es largo. Sé que no puedo borrar con unas semanas de buen comportamiento los meses de faltarte al respeto, pero quiero que sepas que voy a intentarlo. Cada día voy a intentar ser el hijo que mereces. Eso es todo lo que puedo pedir, le respondí apretando su mano. Que lo intentes. El resto lo dirá el tiempo. 3 meses después la remodelación estaba terminada. La casa lucía hermosa, pero no con la belleza fría y moderna que Verónica había imaginado al principio, sino con una belleza que contaba historias. En la cocina nueva había instalado repisas de madera de encino, donde coloqué las ollas viejas de Patricia, esas que ella usaba para hacer su mole los domingos. En la sala mantuve el librero que había construido en 1995, ahora restaurado y barnizado, lleno de las fotos familiares que documentaban toda una vida. Mi cuarto principal estaba exactamente como lo quería, sencillo, cómodo,
con la cama que Patricia y yo habíamos comprado en nuestro 10º aniversario. Los trabajadores la habían pulido y tapizado de nuevo. Y ahora parecía nueva, pero conservando ese algo que la hacía especial. En el buró había colocado la foto de mi boda, la de Patricia sosteniendo a Mauricio recién nacido, y una nueva. Una foto de los 3 que nos tomamos el día que terminó la remodelación. En esa foto, Mauricio me tiene del brazo, sonriendo con orgullo genuino. Verónica está al otro lado, con una sonrisa que ya no es fingida sino real, aunque todavía un poco tímida, y yo estoy en medio, con mi camisa blanca de domingo y mi sombrero de palma, de pie frente a mi casa, sintiendo por primera vez en años que realmente era mi hogar otra vez. Las cosas no se habían arreglado mágicamente, porque la vida real no funciona así. Verónica seguía siendo Verónica, con su carácter fuerte y sus ideas definidas, pero había aprendido a consultarme, a pedir opinión, a respetar que yo también vivía ahí. Mauricio había recuperado algo que había perdido en el camino: la capacidad de defender a su padre, de poner límites, de ser hijo antes que esposo. Los domingos volvimos a hacer carne asada en el patio. Mauricio me ayudaba con la parrilla mientras Verónica preparaba ensaladas y frijoles. Ya no era como antes, porque nada vuelve a ser exactamente como antes, pero era bueno. Era real. Era una familia que había estado rota y que estaba aprendiendo a reconstruirse. Mi compadre Esteban volvió a visitarme los sábados para jugar dominó. La primera vez que vino después de todo lo que había pasado, Verónica le sirvió café y pan dulce sin que nadie se lo pidiera. Mi compadre me miró sorprendido y yo solo sonreí. Los cambios pequeños a veces dicen más que las grandes declaraciones. Una tarde de julio, mientras descansaba en mi cuarto después de la siesta, Mauricio tocó la puerta y entró con un sobre manila en las manos. Se sentó en la orilla de la cama con expresión seria. Papá, Verónica y yo hemos estado hablando, comenzó con voz calmada, y queremos proponerte algo. Dime, respondí incorporándome en la cama. Queremos que consideres modificar tu testamento, dijo sacando unos papeles del sobre. No para quitarte protecciones ni nada de eso, sino para agregar algo. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Agregar qué? Queremos que establezcas un fideicomiso, explicó mostrándome los papeles que había preparado con ayuda de un abogado. Un fideicomiso donde esta casa quede protegida para siempre. Que no pueda ser vendida ni traspasada. Que se mantenga en la familia por generaciones. Y que mientras tú vivas, tú seas el único que tome decisiones sobre ella. Leí los documentos con cuidado. Era una propuesta seria, bien pensada, que buscaba proteger no solo mis derechos, sino también la esencia de lo que esta casa representaba. ¿Por qué?, me pregunté mirándolo a los ojos. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque tenías razón, papá, respondió con voz emocionada. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Es tu historia, es la historia de mamá, es mi historia. Es el testimonio de tu trabajo, de tus sacrificios, de todo lo que construiste para nosotros. Y no queremos que nunca más nadie pueda cuestionar eso o intentar quitártelo. Sentí cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Hijo, dije con voz quebrada, esto es lo más valioso que me has dado en años. No el fideicomiso, sino la comprensión de lo que realmente importa. Nos abrazamos ahí, en el cuarto que había sido testigo de tantas historias, y por primera vez en meses sentí que había recuperado a mi hijo. No al hijo perfecto que nunca existió, sino al hijo real, con sus errores y sus aciertos, pero finalmente consciente del valor de la familia. Semanas después firmamos los documentos del fideicomiso frente al notario. El licenciado Ortiz felicitó a Mauricio por la iniciativa, y a mí por haber sabido enseñar con firmeza, pero también con amor. La casa ahora estaba protegida legalmente, pero más importante que eso, estaba protegida en el corazón de quienes vivían en ella. Hoy, mientras escribo esta historia sentado en el patio de mi casa, viendo el atardecer que pinta el cielo de naranja y rosa, pienso en todo lo que pasó. Pienso en los meses oscuros donde me sentí invisible, en el momento en que decidí defenderme, en la revelación que cambió todo, y en el largo camino de reconstrucción que seguimos andando. No les voy a mentir. Todavía hay días difíciles. Días donde Verónica olvida preguntar y toma decisiones sola.
Días donde Mauricio está tan ocupado que no tiene tiempo para conversar. Pero la diferencia es que ahora cuando eso pasa, hablamos. Nos sentamos, conversamos, arreglamos las cosas antes de que se pudran. Aprendí algo importante en todo esto. El respeto no es algo que se gana una sola vez y ya queda garantizado para siempre. El respeto es algo que se construye cada día, con cada decisión, con cada palabra, con cada acción. Y cuando se pierde, recuperarlo requiere valentía, firmeza y la disposición de todos para hacer las cosas diferentes. Si estás escuchando esta historia y te identificas con lo que viví, si te sientes invisible en tu propia casa, si han ignorado tu voz y pisoteado tu dignidad, quiero decirte algo. No te rindas. No permitas que te traten como si no importaras. Eres valioso. Tu historia es importante y mereces respeto sin importar tu edad. A veces hay que poner límites. A veces hay que mostrar las cartas que guardamos. A veces hay que arriesgarse a perder algo para poder recuperar nuestra dignidad. Y sí, duele. Duele mucho tener que defenderte de tu propia familia, pero duele más vivir como fantasma en tu propia vida. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y tu lugar en el mundo no lo define lo que otros piensen de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Esta casa sigue siendo mía. Mi hijo aprendió la lección. Mi nuera está aprendiendo todavía, y yo sigo aquí, de pie, con mis 72 años, pero con la frente en alto, demostrando que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, compártela. Compártela con quien necesite escucharla. Compártela con ese padre o esa madre que está pasando por lo mismo. Compártela para que sepan que no están solos, que su dignidad vale la pena defender, y que siempre, siempre hay tiempo para poner las cosas en su lugar. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que valoran el respeto y la dignidad. Deja tu comentario. Dale like si crees que hice lo correcto. Y suscríbete para más historias de vida real que necesitan ser contadas. Y recuerda, mientras respires, mientras tengas voz, mientras tengas dignidad, nunca permitas que nadie te haga sentir que no importas. Porque importas. Siempre has importado y siempre importarás.